Pero ¿cuándo el comunismo ha defendido la vida, la dignidad, la libertad, la democracia y los derechos humanos? Son ustedes los representantes de las mayores tiranías, los más antidemócratas. Se sienta usted, y yo le he visto cara a cara, en la mesa de la ponencia y hace chistes con los bilduetarras. ¿Qué derechos humanos representaba esta gentuza que pegaban tiros en la nuca y que amenazaban a todos los españoles? Ustedes han perdido el sentido ya no... Señor Ortega Smith, le ruego que modere su vocabulario, por favor. Un poco de decoro a la Cámara y a los diputados y diputadas, que todos son electos iguales que usted. Muchas gracias. Creo que me acaban de insultar. Señor Guijarro, por favor. Señor Guijarro, por favor. Me dice el Pachiná que el dedito, ¿qué? Mire, le señalo a usted como... Señor... Por favor. Ruego... ¿Cómo que no? Señor Ortega Smith, un momentito, por favor. Ruego a la calma a los diputados y diputadas. He repetido muchísimas veces que, por favor, guardemos el decoro parlamentario adecuado, porque somos representantes de los ciudadanos y ciudadanas. En este hemiciclo están todos los grupos parlamentarios de fuerzas democráticas, no fuerzas criminales, fuerzas democráticas. Por tanto, señor Ortega Smith, le ruego que se dirija con respeto a los diputados y diputadas de cualquier grupo parlamentario de esta Cámara. No puedo estar más de acuerdo en que el respeto a todos los diputados de esta Cámara es a todos los diputados de esta Cámara. Por tanto, cuando se nos acusa de fascistas, de violentos y de no sé cuántas cosas más, y alguno cabecea ahora así al estilo coreano diciendo que sí, ese mismo respeto espero que se nos reparta también a nosotros. La proposición de ley ante la que nuestro grupo ha tenido que presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo no pretende otra cosa que llevar a cabo una modificación de la hasta ahora Ley de Protección de las Libertades y la Seguridad Ciudadana, precisamente para lograr el objetivo contrario: desproteger la seguridad ciudadana y las libertades de todos los españoles. Sería importante comenzar analizando quiénes son los autores de esta iniciativa, para entender cuáles son sus objetivos. Esta proposición de ley, que no proyecto de ley, porque una vez más se intenta evitar cualquier informe desfavorable a la misma por los órganos preceptivos, viene de la mano del Gobierno de Sánchez, aunque sea a través de su partido político, el partido del puño en alto y la Internacional, el himno del odio, de la muerte, de la represión y de los regímenes totalitarios en el mundo. El PSOE de la historia criminal, con sus golpes de Estado y sus asesinatos de líderes de la oposición. Y, cómo no, de la mano de sus socios preferentes, los golpistas de Esquerra Republicana de Cataluña, los separatistas de las nueces y la cale borroca del PNV, y los filoetarras que jamás condenaron el terrorismo de Bildu, y cómo no, los comunistas, siempre los comunistas de Sumar, y su secretario general, el abogado de las FARC. Estos son los autores, y con estos autores nos podemos imaginar cuáles son los objetivos y las pretensiones de esta proposición de ley. Todos ellos, todos los partidos que he citado, a lo largo de su historia y en la actualidad, se basan en la acción política del odio. Odio a España, odio a la libertad, odio al orden, a la ley, a la convivencia pacífica. Esa es su trayectoria, basada en apoyar siempre el crimen, la violencia y la amenaza. Por eso los objetivos de esta proposición no son otros, y es parte de su estrategia política, que el control de las calles, mantenerse en el poder, especialmente cuando lo ven amenazado, cuando saben que podrán ser desalojados del poder
en las próximas elecciones. Y por eso quieren controlar la desestabilización de las calles y el caos, limitar la autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de haber controlado los resortes del Poder Judicial. Y esto lo hacen generando desigualdad entre los españoles, porque no nos creamos que sus intereses y sus intenciones son iguales para todos los españoles. Con estas leyes serán duros y seguirán siéndolo con los españoles que cumplimos la ley, que actuamos de manera pacífica y democrática, y seguirán apaleando a quienes se manifiesten pacíficamente. Recordemos lo que hicieron con las manifestaciones de agricultores y ganaderos. Toda la fuerza y todo el rigor contra ellos. Lo que han hecho y siguen haciendo con aquellos manifestantes pacíficos que en las calles de Ferraz, en Madrid, protestaban contra Sánchez y sus corruptelas, ordenando apalear a jóvenes y a mayores. O, por ejemplo, a quienes han protestado por la falta de ayuda como consecuencia de las riadas en Valencia. Contra ellos toda la fuerza y todo el rigor del Estado. Pero qué permisivos son con aquellos que rodeaban el Congreso. Qué permisivos son con los terroristas del CDR cuando incendiaban las calles de Cataluña, lanzaban adoquines, destruían vehículos policiales, atacaban con barras de hierro a nuestros agentes. Qué permisivos son con los sindicalistas de las mariscadas y esos piquetes desinformativos que no son otra cosa que piquetes mafiosos de coacción a los trabajadores que no se quieren manifestar en huelga. Qué permisivos son con quienes ocupan las viviendas de los españoles. Qué permisivos son con quienes hacen escraches a la oposición política. ¿Y qué pretenden en esta iniciativa? Desvirtuar el principio de autoridad y de veracidad en las denuncias y en los atestados de los agentes de la autoridad, pasando de criterios objetivos, se entiende veraz salvo prueba, en contrario a criterios subjetivos. Dependerá si es lógica, razonable y valorable la afirmación de la gente, favoreciendo las contramanifestaciones que no comunicadas, que no son otra cosa que intentar privar a quienes se manifiesten pública, pacífica, quienes lo hagan de una manera legal, con contramanifestaciones no avisadas previamente que intenten privar ese derecho de manifestación democrática constitucional. Llevan a cabo en su iniciativa todo tipo de rebajas en las sanciones previstas, generando la pérdida del efecto disuasorio que tienen las sanciones para comportamientos incívicos, para infracciones a la seguridad, rebajando las sanciones a la ocupación de inmuebles, rebajando las sanciones a los insultos y a las injurias a los agentes de la autoridad, rebajando las sanciones a la resistencia a la autoridad, rebajando las sanciones a los escraches en las sedes institucionales, como por ejemplo la sede de la Soberanía Nacional, este Congreso, rebajando las sanciones a aquellos que gravan a los agentes poniendo en riesgo su seguridad personal o la de su familia y poniendo en riesgo el buen fin de las operaciones policiales, rebajando las sanciones al consumo de droga de espacios públicos, siempre favoreciendo a quienes consumen droga. Debe ser porque muchos de ellos son consumidores habituales de droga. Material antidisturbios. No aceptan que lo que es el uso exclusivo y legítimo de la fuerza por parte del Estado, que es utilizar frente a la violencia todas las armas legítimas del Estado, no quieren que se utilicen material que en cualquier país del mundo se entiende lógico y proporcionado. Por ejemplo, las pelotas de goma, o por ejemplo, los chorros de agua, o por ejemplo, los gases lacrimógenos. ¿Cómo pretenden que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se puedan enfrentar a manifestaciones violentas de la extrema izquierda o de los separatistas en Cataluña o de la Kale Borroka en el País Vasco? ¿Cómo pretenden hacerlo?
lanzándoles flores, caramelos con buenas palabras, frente a los adoquines y las barras de hierro, tendrán que responder con pelotas de goma, con escudos y con defensas. Y eso es democracia y Estado de Derecho. Pretenden, y esto es muy grave, aprovechar esta iniciativa de reforma legislativa para abrir todavía más la puerta de nuestras fronteras, y en concreto pretenden que Ceuta y Melilla se convierta en barra libre de entrada mediante el fraude de los mecanismos de protección internacional, como pueden ser el refugio y el asilo, mediante mecanismos que impidan a nuestros agentes el rechazo en frontera y les tengan que dejar pasar porque han pedido solicitud de refugio y asilo, en vez de hacerse como debería hacerse en nuestras embajadas o en nuestros consulados. Pretenden restringir la identificación de las personas, diciéndoles a los agentes que si no los pueden identificar en 2 horas, los tienen que poner en la calle. Pensemos por un momento si hablamos de personas que no llevan identificación. Pensemos si son yihadistas o terroristas o violentos depredadores, delincuentes, que en ese momento no se les puede identificar. Porque es muy difícil hacerlo, habrá que ponerles en la calle según la proposición de ley que se va a debatir. Y por último, pretenden nada menos que desproteger a los comerciantes legales, aquellos que en su venta en establecimiento fijo o en su venta ambulante cumplen la ley, tienen las licencias correspondientes, y frente a eso, barra libre para todo el que haga venta ambulante ilegal, los top mantas y todo lo que hay detrás, que son las mafias del tráfico de las personas, de las mercancías ilegales. Por eso Vox ha presentado, en coherencia con sus principios de respeto a la legalidad y su afán de que se mantenga el orden en las calles, una enmienda con texto alternativo que principalmente se basa en las siguientes cuestiones. La primera, reforzar la devolución o rechazo en frontera, se llame en caliente, en templado o en frío. Pero los agentes tienen que saber que quien entra por la fuerza por una frontera podrán rechazarlo primero y devolverlo a su país de origen. Y también la iniciación preceptiva, que no facultativa, de los expedientes de expulsión, que habrán de ser reales y eficaces, no como ahora, que 1 de cada 10 son devueltos a su país de origen, elevando como sanciones muy graves todas las que supongan infracciones a la obstrucción a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, elevando a muy grave todo lo que suponga la ocupación ilegal de inmuebles, todo lo que supongan grabaciones que pongan en riesgo la seguridad de los agentes o de sus familias o del buen fin de las operaciones policiales. También se propone la creación de un protocolo de uso legítimo de la fuerza para garantizarle a nuestros agentes seguridad jurídica en la utilización de sus armas reglamentarias, del material antidisturbio, para que tengan una norma, un protocolo de uso de la fuerza que les evite estar siempre en permanente riesgo de ser señalados con procedimientos sancionadores por un supuesto uso desproporcionado de la fuerza. Y, por último, reforzando todos los mecanismos, todos los principios de autoridad de los agentes. Las conclusiones a las que llegamos con esta proposición de ley son las siguientes, y voy terminando, Presidenta. No pretenden otra cosa los autores que proteger a los violentos y a los delincuentes. Ya lo hemos visto con los indultos, ya lo hemos visto con la ley de amnistía y ahora lo vemos con esta, que habrá de cambiarse el nombre y llamarse Ley de Inseguridad Ciudadana. Pero en cambio desprotegerán a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los españoles que actúan de manera legal y pacífica. Van a generar con ello inestabilidad y caos en las calles y con ello van a lograr amordazar a la oposición, a una disidencia pacífica y a una respuesta democrática a sus intenciones. Por tanto, creo que no debemos olvidar esos principios que dicen que sin seguridad no hay libertad. Sin libertad no puede hablarse de democracia. Sin democracia no puede hablarse de garantía de los derechos fundamentales.
Y cuando no hay garantía de los derechos fundamentales, se comienza la senda de los regímenes autoritarios, de las dictaduras y de los estados fallidos. Muchas gracias. La verdad es que 48 horas después de conmemorarse el Día Mundial de los Derechos Humanos, la derecha española, Vox y el Partido Popular, primero oponiéndose a celebrar el fin de la dictadura, desprecian claramente esta declaración con una propuesta de graves restricciones de derechos fundamentales para seguir manteniendo esas restricciones a los derechos fundamentales que ya acordaron, al derecho a la libertad, al derecho a no ser sometido a tratos degradantes, al derecho a la presunción de inocencia, al derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de expresión, los derechos de reunión y manifestación, entre otros. Porque, como es habitual en la historia de España, la conquista de derechos fundamentales, la expansión de libertades públicas, se ha hecho a pesar de la antidemocrática derecha que, desgraciadamente, tenemos, que siempre intenta acabar primero con las conquistas sociales conseguidas por siglos de luchas de la clase trabajadora. No solo acabar con las libertades, también con los avances sociales como la negociación colectiva, el derecho de huelga, los servicios públicos y de calidad o los impuestos progresivos que gravan más a quienes más ingresan y tienen. Y ya es costumbre que el Partido Popular y Vox se opongan a cualquier mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, a la subida del salario mínimo, a la reducción de la jornada laboral, a las medidas para disminuir la precariedad laboral o a las leyes para hacer asequible el precio de la vivienda. Y, además de despreciar la democracia, desprecian las libertades de los demás y los derechos conquistados por los trabajadores. Sus medidas acaban con las libertades de toda persona que no se adhiera a sus postulados políticos y no dudan en usar hasta la saciedad el insulto y la mentira, como hemos visto, como forma de hacer política. Y ya llamar energúmenos a quienes ejercen el derecho de manifestación, como ha hecho la señora Vázquez, eso ya es para nota. ¿Quiénes traen estas enmiendas? En primer lugar, Vox, los novios de la muerte, que apenas hace 2 semanas defendieron expresamente en este pleno al régimen dictatorial de Franco. Nunca han luchado por las libertades públicas ni por la democracia. Han proclamado en distintas ocasiones que el gobierno dictatorial de Franco era mejor que un gobierno democrático. Apoyan el uso de la violencia para la resolución de controversias y conflictos. Proponen políticas discriminatorias para quien no sea varón, blanco, católico, heterosexual y nacional español. Defienden abiertamente medidas restrictivas de derechos para las mujeres, para que no puedan decidir sobre su cuerpo ni puedan desenvolverse socialmente con igualdad respecto a los hombres. Y afirman en su enmienda a la totalidad que la recuperación de las libertades públicas, que sin duda supone acabar con la ley Mordaza, representa una amenaza porque mina las bases de autoridad, seguridad y eficacia de las actuaciones de las fuerzas de seguridad. Mire, su propuesta es liberticida y autoritaria. Quieren acabar con los derechos conquistados por quienes se opusieron a la dictadura. Ustedes impondrían un régimen autoritario si tuvieran la más mínima oportunidad. Y mire, tenemos memoria y recordamos, y se lo recordamos a quienes no lo vivieron, que ustedes son los correligionarios de quienes reprimieron a los y las luchadoras sociales, a quienes nos devolvieron el derecho de reunión y manifestación al traernos la democracia. Ustedes y el PP quieren mantener restringidos esos derechos que en su día eliminó esa dictadura militar que tanto defienden. Y ya el no va más es que se opongan a exigir coherencia, lógica y razonabilidad en las actuaciones administrativas que acuerdan sanciones. Para ustedes, lo lógico y lo razonable, literalmente, vulnera la eficacia del ejercicio de seguridad ciudadana y obstaculiza el ejercicio del mantenimiento del orden público. Todo muy científico. Desde luego, no es democrático defender la arbitrariedad como forma de actuación de los poderes públicos. La arbitrariedad es propia de regímenes autoritarios como los que están construyendo los Milei, los Orbán o los Putin, tan del gusto de la ultraderecha española.
Y mienten en su enmienda al afirmar que la nueva Ley de Libertades Públicas y Convivencia Ciudadana, que va a sustituir a la Ley Mordaza, permite la difusión de imágenes que amenacen la seguridad personal y profesional de los agentes de la autoridad. Eso es mentira. La nueva ley impedirá cualquier amenaza a la seguridad de cualquier persona y no permitirá actuación alguna que denigre la integridad o intimidad de ningún ser humano, sea del sexo, nacionalidad, condición social, orientación sexual o color de piel que fuere. Vox todo lo justifica volviendo a un pasado inexistente o aludiendo a una realidad paralela que solo existe en su imaginación calenturienta, ya sea defensa de las dictaduras, su empeño en hacernos creer que existe violencia política en el País Vasco, como ponen en la enmienda, que España es un peligroso país donde la inseguridad ciudadana se ha adueñado de las calles o que Cataluña está a punto de separarse de España. Todo eso lo dicen en su enmienda. Pero el PP no se queda atrás, también utilizan argumentos excéntricos, como que la seguridad ciudadana, agárrense, se ha revelado como uno de los instrumentos fundamentales, esta ley que vamos a derogar, con los que cuentan las fuerzas de seguridad para hacer frente a la amenaza terrorista. Ahí es nada. No consta en ningún informe de la lucha antiterrorista que las multas contempladas en la Ley Mordaza, una ley de contenido administrativo que carece de sanciones de naturaleza penal, haya servido para evitar ninguna acción de terrorismo. Argumentar que la derogación de la Ley Mordaza daría oxígeno a la amenaza terrorista es un falso y demagógico argumento. Ustedes vuelven a usar el espantajo de la desaparecida hace más de una década ETA. Vergonzoso argumento que ni la ultraderecha, señores del PP, ha sido capaz de utilizar en su enmienda a la totalidad. Y contrariamente a lo que afirma su enmienda, la nueva ley va a permitir prevenir cualquier desorden o actuación violenta en espectáculos públicos o deportivos y en concentraciones multitudinarias. Y el Partido Popular afirma que está dispuesto a mejorar la ley. Pues les pedimos que sean coherentes con esa afirmación y que se sumen a las modificaciones propuestas para que acabemos con las mordazas a la libertad que ustedes nos impusieron y para adaptarnos a los estándares de los países más civilizados, que también invierten en profesionalización de sus cuerpos policiales mediante la utilización de técnicas de resolución de conflictos acordes a los principios de actuación policial y limitaciones del uso de la fuerza establecido por las Naciones Unidas y propuestos por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Porque así es cómo se refuerzan los instrumentos de los que disponen las fuerzas de seguridad en un Estado de Derecho para garantizar la seguridad ciudadana. Ningún demócrata debería tener problemas en que se introduzca en la ley la obligación de utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Hagan un esfuerzo, cambien de mentalidad. No es la utilización de la fuerza lo que hace más profesional a una policía en la democracia, y eso lo saben esos señores a los que han invitado, sino estar debidamente capacitados, contar con medios de control de aglomeraciones que no hagan necesario recurrir a la fuerza. El argumento del Partido Popular y de Vox sobre que la reforma de la ley debilita el principio de autoridad policial dice muy poco de la consideración que estos partidos tienen de la preparación profesional y actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Y especialmente grave es su oposición a las modificaciones que hemos introducido en la ley para garantizar la aplicación de las normas aprobadas por Naciones Unidas, modificaciones que concuerdan con el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, y con los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que adoptó Naciones Unidas en el año 90. Criticar que la reforma establece la sustitución progresiva de los proyectiles cinéticos, las balas de goma, por otros medios menos lesivos, es situarse claramente en contra de las normas de estos organismos internacionales sobre el uso de la fuerza por los cuerpos policiales. Normas que, respecto a los registros a ciudadanos, por ejemplo, ordenan que se debe tratar con dignidad a las personas registradas, que es lo que se ha incorporado en el artículo 20 de la proposición de ley. Y respecto al uso de la fuerza y armas de fuego en
disturbios civiles, estas normas de Naciones Unidas establecen que cuando sea necesario recurrir al uso de la fuerza, esta de emplearse en proporción a la gravedad de la situación y al objetivo legítimo, y siempre como último recurso. Es decir, que se aplicarán medios no violentos antes de recurrir a la fuerza y que ésta se utilizará solo cuando sea estrictamente necesario y haciendo todo lo posible para limitar los daños y las lesiones. Y estamos trabajando para que las fuerzas policiales dispongan de diversos medios de uso diferenciado y apliquen un mandato de ser tolerantes con las manifestaciones que, aún no autorizadas, no representan peligro para el orden público, para que prevalezca el derecho fundamental de reunión y manifestación. Y ello evitando agravar situaciones innecesariamente y eludiendo situaciones de tensión o violencia, que es lo que busca la derecha y la extrema derecha para incendiar este país. Las normas internacionales prevén métodos de resolución alternativa de conflictos mediante diálogos con quienes se manifiestan. Por eso esta proposición de ley incluye una disposición adicional que incluye por primera vez esas técnicas de persuasión, mediación y negociación que reduzcan al mínimo esa necesidad de recurrir a la fuerza. Y aún quedan por incorporarse varios de los mandatos de Naciones Unidas no contemplados en nuestra legislación. La regulación de programas de capacitación para uso de instrumentos no letales. Pero mire, también quiero decirles que estos días, hoy hemos conocido que una niña de 11 años ha sido rescatada en el Mediterráneo, de casualidad, por un barco turístico. Ha estado 3 días en el agua, naufragando, única superviviente de un naufragio. Y esto se ha debido al abandono criminal de gobiernos europeos. Por eso también vamos a utilizar esta ley para que España siga sin comportarse como un Estado criminal, a diferencia de lo que hacen otros países europeos. Y la regulación y ordenación de la convivencia es un ejercicio de garantía de las libertades públicas y del disfrute de derechos en una democracia. No es una herramienta de política criminal, como confunden ustedes al afirmar que la ley Mordaza es imprescindible para combatir el aumento de la criminalidad, como los delitos de tráfico de drogas o la ocupación de inmuebles. En España no aumenta la criminalidad en términos globales y mucho menos es cierto que cuando salimos de casa nos ocupen la casa. Ese es un bulo, no es más que una exitosa campaña comercial de empresas de venta de alarmas, a ver si nos situamos. La criminalidad que crece es la asociada a delitos informáticos y a la extensión de organizaciones criminales internacionales. Y nada de eso ni se regula, ni se contempla, ni se combate con una ley cuyo objeto es la convivencia ciudadana. Ni ustedes se creen que el combate a la nueva delincuencia tecnológica o a las mafias se haga disparando pelotas de goma a manifestantes o sancionando desproporcionadamente a jóvenes que recurren al botellón por no poder pagarse una discoteca. Y confunden intencionadamente a la opinión pública utilizando a los funcionarios policiales. Les meten miedo en el cuerpo por intereses electorales. En lugar de subirles los salarios, apoyar los coeficientes reductores de jubilación o ampliar las plantillas policiales, que es lo que ha hecho y va a seguir haciendo el Gobierno de coalición, y es lo que ustedes no hicieron cuando gobernaron. Tomen nota, tomen nota. Es decir, retiren sus enmiendas y no se opongan a las libertades públicas, que ya lo han hecho durante 50 años. Gracias. Gracias, señor Santiago. ¿Quieren utilizar turno de réplica los grupos enmendantes? Sí, señor Ortega Smith tiene la palabra por 5 minutos. Señor Santiago, nos lo pone usted muy fácil. La verdad es que entre todos los que han presentado esta bazofia podían haber elegido a otro un poquito más disimulado, pero hacer que suba a la tribuna a presentar el turno en contra y hablar de lo que usted ha hablado, quien es el máximo representante del PC, del partido criminal, llamado comunista,
el que fue abogado de las FARC, una organización narcoterrorista que secuestraba y asesinaba en Colombia. Y que suba usted a esta tribuna y se ponga a defender la libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión hay en Cuba? Régimen que usted adora, el régimen de los Castro, de los Díaz-Canel. Hablar de democracia, ¿qué democracia hay en el régimen comunista del gorila Kim Jong en Corea del Norte? Habla usted de los avances sociales. ¿Qué avances sociales hay en la Venezuela de Chávez y de Maduro? Habla usted de libertades públicas. ¿Qué libertades públicas hay en la tiranía de Nicaragua de Daniel Ortega? Habla usted del derecho de reunión. ¿Qué derecho de reunión existía en la URSS que usted tanto admiraba, de Lenin, Stalin y sus tiranos sucesores y todos los países satélites? ¿De qué está usted hablando? ¿Cómo tiene usted la desvergüenza de venir a dar aquí lecciones acusando de liberticida, de arbitrariedad, de vulnerar derechos fundamentales? Pero ¿cuándo el comunismo ha defendido la vida, la dignidad, la libertad, la democracia y los derechos humanos? Son ustedes los representantes de las mayores tiranías, los más antidemócratas. Se sienta usted, y yo le he visto cara a cara, en la mesa de la ponencia y hace chistes con los bilduetarras. ¿Qué derechos humanos representaba esta gentuza que pegaban tiros en la nuca y que amenazaban a todos los españoles? Ustedes han perdido el sentido ya no... Señor Ortega Smith, le ruego que modere su vocabulario, por favor. Un poco de decoro a la Cámara y a los diputados y diputadas, que todos son electos iguales que usted. Muchas gracias. Creo que me acaban de insultar. Señor Guijarro, por favor. Señor Guijarro, por favor. Me dice el Pachiná que el dedito, ¿qué? Mire, le señalo a usted como... Señor Ortega, señores diputados y diputadas. Por favor. Ruego... ¿Cómo que no? Señor Ortega Smith, un momentito, por favor. Ruego a la calma a los diputados y diputadas. He repetido muchísimas veces que, por favor, guardemos el decoro parlamentario adecuado, porque somos representantes de los ciudadanos y ciudadanas. En este hemiciclo están todos los grupos parlamentarios de fuerzas democráticas, no fuerzas criminales, fuerzas democráticas. Por tanto, señor Ortega Smith, le ruego que se dirija con respeto a los diputados y diputadas de cualquier grupo parlamentario de esta Cámara. Y tiene usted la palabra. No puedo estar más de acuerdo con la presidenta, aunque ideológicamente estemos en posiciones infinitamente distantes. No puedo estar más de acuerdo en que el respeto a todos los diputados de esta Cámara es a todos los diputados de esta Cámara. Por tanto, cuando se nos acusa de fascistas, de violentos y de no sé cuántas cosas más, y alguno cabecea ahora así al estilo coreano diciendo que sí, ese mismo respeto espero que se nos reparta también a nosotros. Y continúo, señora presidenta. Estábamos hablando de que no se puede subir a la tribuna a dar lecciones de derechos humanos, de libertad, de democracia, de avances sociales, quienes en sus ideologías son fanáticos defensores de regímenes que precisamente pisotean esas libertades, esa democracia, y lo único que yo estaba apelando es a un mínimo de coherencia, porque lo que no se puede aquí es venir a dar lecciones y defender y promulgar y apoyar justo aquello de lo que se acusa al resto. Esta proposición de ley, la miren ustedes como la miren, y por eso no han querido que sea proyecto de ley, para no tener que ver en algunos informes preceptivos a lo mejor lo que nosotros les tenemos que decir ahora desde la tribuna. Este proyecto de ley tiene ese objetivo, que es amordazar, a ustedes que les dio por ponerle el título de la ley Mordaza, lo que pretenden es amordazar a aquel ciudadano que de manera
democrática, pacífica, quiera salir a las calles o quiera proteger su propiedad o quiera un país con unas fronteras seguras. Ustedes lo que quieren es amordazar a la inmensa mayoría de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que necesitan instrumentos para poder combatir a los violentos, a los delincuentes. Ustedes lo han demostrado, no tengo que explicárselo yo. Ustedes han puesto en la calle con sus votos, mediante indultos y amnistías, a los delincuentes mayores que ha tenido la democracia, aquellos que dieron un golpe de Estado contra la democracia, que pisotearon las leyes y que fueron condenados no políticamente, condenados por el Tribunal Supremo en la Sala Segunda, por cierto, gracias a la acusación de Vox. Así que lecciones de la izquierda, de la extrema izquierda y del mayor representante del comunismo, ni una. Señor López. ¿En base a qué artículo, señor López? No, 3. Dígame. Sí, porque esta mañana hemos asistido a 2 intervenciones del señor Ortega Smith en las que se ha dedicado prácticamente en exclusiva a calificar... Señoría, silencio. Acabo de decir el artículo. Silencio. Silencio. Dos intervenciones del señor Ortega Smith en las que se ha dedicado prácticamente en exclusiva a calificar a la mayoría de esta Cámara de criminales, delincuentes, drogadictos, enemigos de todo lo que se mueve, mientras nos señalaba con su dedo amenazante y amenazador. Y estas son actitudes y palabras que no se pueden permitir en esta Cámara, porque esto lo único que hace es alimentar el odio en las calles. A esta Cámara es para defender tus ideas, no para amenazar las de los demás, por muy nostálgico del régimen dictatorial que se sea. Por eso creemos que esas palabras no tienen que estar en el diario de sesiones y que esas actitudes matoniles no se pueden permitir en esta tribuna. Muchas gracias, señorías. Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley. ¿Sí? Disculpe, presidente, por alusiones. No tiene la palabra, señoría. No tiene la palabra, señoría, le explico. Vamos a ver. Señoría, un segundo. Se lo voy a explicar, señoría. Vamos a ver, el reglamento, señoría. Señor Sánchez, silencio. Señor Sánchez, silencio. Se lo voy a explicar a su portavoz si usted me lo permite. Después hagan lo que quieran, pero se lo voy a explicar. Vamos a ver, el reglamento, señoría, establece que en una intervención, si se alude a otro diputado, y usted ha aludido directamente al señor Pachi López, señor López, tiene derecho a pedir la palabra. Señor López lo ha hecho en base al reglamento. Lo que no podemos establecer es un debate continuo en base a alusiones por alusiones. Así que no le doy la palabra y continuamos con el pleno.